hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, amados televidentes. Desde este lugar le mando un beso santo y las bendiciones de parte del Señor, recíbanla en el nombre poderoso de Jesús. Este es el programa de la Iglesia Evangélica Aposento Alto, ubicada en calle Constituyente y Colón. Ahí se encuentra el lugar físico de la iglesia. Por lo tanto, los esperamos. Mañana a la hora 16 vamos a estar compartiendo un culto poderoso, un culto de sanidad, un culto de milagros y principalmente para que conozcas al dador de la vida, para que conozcas a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es importante desear, anhelar que llegue este día, el día sábado, para poder salir al aire. ¿Por qué? No para que nos miren a nosotros, no. Por supuesto que es para que escuchen la palabra que va a ser soltada en el nombre de Jesús. La palabra que va a ser expresada por este Hijo de Dios, y el anhelo de quien habla es que llegue a su corazón. El anhelo de quien habla y de los que están en la iglesia Aposento Alto es que realmente ustedes puedan ser impactados por la palabra y puedan dar ese paso de fe, el paso más importante que puede dar un ser humano en su vida: recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, reconocerlo, creerle, porque al que cree en Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sin fe es imposible agradar a Dios, y en la obediencia está la bendición. ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque capaz que tú estás un poco confundido, confundida con tantas cosas hoy en día, que tantos programas también que hay de distintas, porque seguro todos, cada cual tiene la fe puesta en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen, pero nosotros queremos decirte que lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 14: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que el trajinar, el correr, el afanarse en esta vida tiene un final, porque nuestra vida terrenal, por supuesto, nuestra vida física tiene un final también, y después de ese final es donde está el asunto, donde está la situación, porque hay dos lugares para que el alma, que es lo que tiene vida eterna, vaya a pasar la eternidad. Un lugar que se llama infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, y otro lugar que se llama paraíso, que es en la presencia de Dios. Yo te digo una cosa, yo, estimado amigo y amiga, tenía 45 años cuando yo recibí a Jesús en mi corazón. Por supuesto, hice toda clase de barbaridades, humanamente hablando, por desconocimiento, porque nunca le presté el oído a ninguna persona que hablara de Jesús. Pero un día, en una situación límite, yo recibí a Jesús en mi corazón. Y yo te voy a contar lo que yo experimento, lo que yo experimenté y lo que yo voy a experimentar. Una vez que uno acepta a Jesús, lo acepta indudablemente por una situación, por una necesidad. Pero después uno va orando, que es teniendo una relación con Dios, y leyendo la palabra. Y al leer la palabra de Dios, que es el manual de vida, que es el alimento espiritual que nos deja el Señor, uno va conociendo qué es las cosas que le agrada a Dios y las que no le agradan al Señor. Y vas edificándote espiritualmente y te va el Espíritu Santo de Dios que mora, porque ocurre algo sobrenatural cuando vos das ese paso de fe, estimado amigo y amiga. Como decimos siempre, y lo vamos a seguir diciendo, porque a pesar de que
es un programa que ya tiene un cometido, que todos lo sabemos que es el cometido de este programa, es un programa evangelístico para evangelizar a la persona que está detrás de la pantalla mirando este programa, que quizás está sin Jesús, y el propósito de Dios y el propósito de este humilde servidor es que tú hoy des ese paso de fe, porque Jesucristo fue controvertido, fue rechazado, fue humillado. No nos olvidemos que Él vino al mundo nacido de mujer, que Él experimentó absolutamente todo lo que un ser humano puede experimentar, porque dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la palabra del Señor también, en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque bienaventurado significa 3 veces feliz. El varón que soporta la tentación, y vos también, mujer, que soportás la tentación, porque en este mundo hoy en día está la tentación a la vuelta de la esquina, está la tentación ahí, delante de nuestros ojos, pero somos bienaventurados los que soportamos la tentación. Y te lo digo, no para juzgarte, sino para animarte, que con Jesús todo se puede, porque Él venció la tentación. Él le dijo a Satanás, diablo, cuando lo tentó en el desierto, escrito está. Escrito está. Las 3 veces que lo tentó, las 3 veces le contestó, escrito está, porque acá en la Biblia está todo. Y bueno, y es de ese Jesús que yo te estoy hablando, y te voy a seguir hablando. De ese que llamó a 12 discípulos que no eran de los encumbrados, eran personas que estaban trabajando, que eran del vulgo, algunos que eran medios cortos de letra, pero Él los llamó. ¿Sabes por qué? Porque Él se fortalece en nuestras debilidades, y lo vil y menospreciado del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios y entendidos. Todas esas cosas yo te las tengo que decir, porque tú capaz que te estás marginando, pero tú dirás, sí, pero yo no sé hablar. No te preocupes, porque Moisés, cuando Dios lo llamó, también le puso la excusa de que no sabía hablar. Pero Dios lo llamó a una tarea impresionante, que era sacar el pueblo de Israel de la esclavitud. A Jeremías también lo llamó a profetizar y le dijo, yo soy un jovencito, no te preocupes. Todo lo que yo te ponga en tu boca hablarás. Y es importante dejarse guiar, dejarse manifestar por el Espíritu Santo de Dios. Porque también dice en otro pasaje, yo te estoy hablando con la Biblia, por eso, y vos dirás, sí, pero bueno, este hombre pasa hablando, sí, dice, cuando estés delante de los magistrados, no te preocupes lo que vayas a decir. Porque a veces nosotros nos ponemos nerviosos, y qué digo y qué no digo. El Espíritu Santo de Dios hablará por ti. Si vos te encomendás, si vos te declarás que no podés porque estás nervioso, porque estás, el Espíritu Santo de Dios que mora en los hijos de Dios, ese va a soltar los mensajes y las palabras que tengas que decir. Entonces, quiero volver a Jesús, quiero volver a hablarte de Jesús. Jesucristo fue una persona maravillosa. Fue, es y será una persona maravillosa, porque Él vive y vive para siempre. Porque la tumba no lo pudo retener. ¿A dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria? Dice la palabra. Y es por eso que nosotros predicamos a un Jesucristo vivo. Pero ese Jesucristo vivo que yo te estoy predicando, estimado televidente, Él fue en algunas partes expulsado, rechazado, negado, vituperado, porque incluso los escribas, los fariseos decían, este echa fuera a los demonios por Belcebú Satanás. Satanás se va a pelear con sus amigos, con sus demonios, imposible. Pero la gente le buscaba todas esas cosas a Jesús, que decían que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Pará un poquito.
Seguro que sí, siempre le buscan la quinta pata al gato, como se dice un poco vulgar. Pero Jesucristo echa fuera a los demonios porque Él tiene autoridad para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, esos espíritus inmundos que están perturbando tu vida, si estás siendo atormentada, si estás siendo perturbada, si estás siendo, si te sentís con perturbaciones por las noches, si estás inquieta, si tenés necesidades espirituales, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, esos espíritus inmundos se tienen que ir. Y bueno, como te decía, en lugares fue expulsado Jesús, pero en otros lugares fue recibido. Entonces, vas a ver ahora, vamos a escuchar una alabanza de parte de un cantante muy conocido que habla del mensaje que yo voy a soltar un poquito más tarde, de la mujer que tocó el borde de su manto. Me encanta, una mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años, y había golpeado todas las puertas había por haber en aquel entonces, y por ninguno había podido ser sanada, e incluso le iba peor. Y a su vez, mientras él estaba en ese caminar rodeado por una multitud, vino un alto dignatario también de una sinagoga llamado Jairo y le pidió, le clamó, le rogó al Señor que fuera, porque su hija de 12 años, su única hija de 12 años, estaba al borde de la muerte. Pero ahora vamos a escuchar esta alabanza y después vamos a ir a la palabra de Dios. Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti. Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaures nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos.
Es tremendo, la verdad que es tremendo. Es el Jesús de que yo te quiero hablar y te voy a seguir hablando porque es el que realmente tiene misericordia, amor y compasión hacia las personas, hacia las necesidades que podamos tener. Amigo y amiga, yo te voy a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud, como vimos recién ahí, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ese es el Jesús de que yo te quiero hablar. Ese es el Jesús que tiene amor y misericordia. Ese es el Jesús que está pasando por la ciudad de Mercedes en esta hora mediante este programa de Canal 8. Ese es el Jesús, bendito Dios, que nosotros predicamos ahí en la iglesia Aposento Alto. Bendito Dios Todopoderoso, el Dios que hace los milagros, las sanidades, el que te puede sacar de la situación más inverosímil, más complicada. Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque si tan solo le decía la adoración, tocar el borde de su manto, si tan solo, dijo la mujer que padecía de flujo de sangre, lograre tocar el borde de su manto. ¿Sabés por qué decía si tan solo lograre? Porque esa mujer, al padecer de flujo de sangre, en aquel tiempo, eran inmundas, no se podían ni acercar a un maestro, no podían estar dentro de la sociedad, tenían que estar apartados porque eran inmundas para la gente, para las personas, pero eran amadas, apreciadas y realmente amadas de una manera que nosotros muchas veces no entendemos por nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque dice que la mujer, él ya decía entre sí, si lograre tan solo tocar el borde de su manto. La fe de esa mujer estaba puesta en el borde de su manto, pero no era el manto de Jesús, ni era la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos, era el poder maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día hay mucha gente que está desanimada, desalentada,
descreída, pero yo te quiero decir que hoy es el día que Jesucristo está pasando por la ciudad de Mercedes. Es el día que el Señor quiere hacer un milagro en tu vida, pero tenés que aferrarte a la fe. Fe significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Porque si tenemos fe, que vas a mirar este programa, si sabes que los sábados los pasan, eso no es fe. Fe es creer en lo que vos no ves. Y esta mujer creyó de que si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana. Y bueno, imagínense con 12 años de flujo de sangre de continuo, esa mujer, ¿cómo estaría? Realmente esa mujer estaría en una situación ya límite. Pero ella se esforzó hasta que logró tocar el borde del manto, y al instante dice que en ella sintió algo precioso, maravilloso, y fue sana de ese azote, fue sana de ese flujo de sangre, ya no emanaba más, ya había parado. Y qué precioso, más hermoso, qué tremendo es lo que hace nuestro Señor Jesús, porque pregunta: ¿quién me ha tocado? Y yo, o Román, o quien sea, puede decir: pero Señor, preguntás quién te ha tocado, si sabes que la multitud te aprieta. Sí, pero ese toque que había sentido Jesús era distinto, era totalmente diferente a los toques de la multitud, porque la multitud iba junto a él, pero ese toque era un toque de desesperación, era un toque de fe, era un toque de clamor que él sintió. Bendito Dios, porque él conoce desde y hasta la eternidad. Entonces dice que él sintió que había alguien lo había tocado, pero lo había tocado desesperadamente. Y al instante esa mujer fue sana y se dio vuelta a Jesús y preguntó. Y bueno, y los discípulos le dijeron lo que te termino de decir: pero preguntás quién te ha tocado y la multitud te aprieta, ¿no ves? Pero él quería saber quién lo había tocado. Y la mujer le dijo: Señor, yo te toqué. Y eso es lo que quiere Jesús en el día de hoy, que tú le abras el corazón, que tú le declares a Jesús que espiritualmente, por fe, estás tocando el borde de su manto, para que Él comience a decirte: mujer, tu fe te ha salvado, y quedas sana de todo azote, de toda enfermedad. No es necesario ir a concurrir a ningún lado más, ya viniste a la fuente, ya viniste al lugar correcto que es Jesús. Y es lo que te quiero decir, amigo y amiga que estás mirando este programa: el lugar correcto para ir en busca de la necesidad que está pasando es a los pies de Jesús. No hay lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Y tú dirás: ¿cómo si a los pies? Sí. Ese es el lugar más hermoso que un hombre o una mujer puede tener, postrarse a los pies de Jesucristo. No te postres a los pies de ningún hombre, de ninguna estatua, de nada. Postrate espiritualmente hablando a los pies de Jesús. Clavá tu rodilla y en el nombre de Jesús comenzá a decirle: Señor, yo te necesito. Yo quiero que tú me saques de esta situación que ya no la soporto más. Y Él te va a oír, porque Él es un Dios de amor y misericordia. Entonces, dice también el relato que terminamos de leer, de que primeramente le había estado hablando con un alto dignatario de una sinagoga llamado Jairo, y le estaba contando de que la hija de 12 años estaba muy enferma. Y en esa conversación aparece esta mujer, que yo te hago todo este relato. ¿Por qué te hago el relato de la mujer? Porque es impactante. Pero ahora te voy a terminar con el relato de la hija de Jairo, que es tremendamente impactante, porque Dios, como decimos siempre, Dios sana, Dios liberta y Dios resucita. Y esto no es porque lo quiera decir yo, esto porque lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice Dios, yo lo creo, porque esto es por fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Sí, claro que sí. Entonces, cuando Jesús estaba hablando con la mujer y vuelve a dirigirse posteriormente a Jairo, le dicen los que vienen de la casa del alto dignatario: no molestes más al maestro, porque tu hija ya ha muerto. Y Jesús le dice: no ha muerto, ella duerme. Y humanamente tampoco podemos comprender si la muchacha, la niña, había muerto. Ellos venían a traer ese mensaje de que había muerto, sí, pero para Jesucristo no hay nada imposible. Él quiere decirte en esta hora si son sueños que están muertos, si son familias que se han roto y vos decís que ya prácticamente no hay ninguna solución. Él es capaz de
resucitar tu sueño, de restaurar tu familia, de resucitar a los muertos, como lo hizo con la hija de Jairo. Bueno, entonces, pero ocurre algo tremendo. Tenés que rodearte de gente de fe. Si no te rodeas de gente de fe, porque si vos no tenés fe, por más que creas en Jesús, Él quiere obrar, pero tú, si no tenés fe, no lo dejás obrar a Jesús. Es por fe. Esto es por fe. Entonces, Jesús le dice a Juan, a Pedro y a Jacob: ustedes tres vengan conmigo. ¿Sabes por qué? Porque a las guerras tienen que ir los realmente que están capacitados para pelear esas batallas espirituales. No cualquiera está capacitado para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Tú me dirás: sí, pero si es en el nombre de Jesús. Sí, pero yo he tenido experiencias y no las voy a decir acá por televisión. Bueno, yo he visto tener experiencias que son realmente tremendas. Pero se fue Jesús con Juan, Pedro y Jacob a la casa de Jairo. Y estaba la chica, la jovencita muerta. Y estaban llorando y alborotando y esto y lo otro. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en esta hora. Aquellas personas, estimado amigo y amiga que mirás este programa, que están alrededor tuyo, causándote problemas, llevándote chumerío, pensando cosas negativas, sí, porque esto y lo otro, que tenga todo negativo, a esas personas hacerlas salir. Hacerlas, sacarlas de tu vida, porque no son de edificación. Entonces Jesús le dijo: ¿sabe una cosa? Acá queda la madre, el padre y nosotros, ustedes tres y yo. Después que quedó la cancha limpia, después que a esos opositores se fueron sacados, le dijo a la chiquilina: Talita Kumi, levántate. ¿Qué significa eso? Talita Kumi significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la que había estado muerta se levantó y andaba. Y Jesús le dijo: denle de comer. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Creer en el Señor Jesús, en aquel que es capaz de restaurar, de resucitar tu vida, en el nombre de Jesús. En esta hora, estimado televidente, hoy es el día que el Señor ha preparado para que vos y tu familia, como lo dice en Hechos capítulo 16, versículo 31, si crees, serás salvo tú y toda tu casa. Hoy es el día que tú vas a ser el canal de bendición para toda tu familia. Y dirás: explícame un poquito más esto. Sí, porque si tú recibes a Jesús en tu corazón y crees que Jesucristo, que Dios Padre lo resucitó de los muertos, vas a ser salvo. Y tú vas a ser el canal de bendición, como te dije recién, para tu familia, porque tú, después que comiences a andar en el camino, vas a hablarle a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, de que en Jesucristo está la esperanza, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Pero para eso tenés que hacer una sencilla oración, y es la decisión más grande, más importante que vas a tomar en tu vida. ¿Lo vas a hacer? Yo sé que sí. ¿Lo vas a recibir a Jesús? Yo sé que sí. Decirle sí a nuestro Señor y Salvador. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos. Inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida, porque te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque hoy has resucitado mis sueños. El Señor es mi rey, mi todo.